hay mucho silencio en torno al acoso escolar. Yo estaba pensando automáticamente en el silencio administrativo. Un niño no puede estar semanas sufriendo acoso escolar. Ha convertido un dolor enorme, tremendo, en un propósito. Kira era muy buena niña. Empezamos a ver cosas ya extrañas, que le cortaban el pelo. Desde los 5 añitos. El maltrato repetido les roba la autoestima. ¿Tú te planteaste en algún momento cambiar a Kira? Sí, el tema es serio, porque se quitan la vida. Nos cuesta ponernos en la piel de que eso puede acabar así. Todo el mundo diferente. No habían redes sociales. Han pasado 4 años desde que Kira no está. Eso es una película de terror, o sea, porque el dolor no desaparece. Muchas madres que nos estén escuchando ahora, el pensamiento que te viene a la cabeza es: José Manuel, ¿te diste cuenta? ¿Hubo algo que te dijera? Nos quería hacer ver a nosotros que lo había superado y te sientes responsable siempre. A mí me da miedo que mi hija sea víctima de acoso, pero también me da miedo que mi hija sea acosadora. El tema se puede ir de las manos y no te das ni cuenta. Con el caso de Sandra Peña se abre de nuevo un poco la herida, ¿no? Hola, soy Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres, y te doy la bienvenida a La Casita Podcast. Pero Malas Madres, para que este proyecto siga vivo, necesito vuestro apoyo. Así que os voy a pedir que os suscribáis aquí a nuestro canal de YouTube para que este podcast pueda seguir llegando muy lejos y podamos seguir abriendo estas conversaciones tan importantes. Únete y ahora sí que sí, vamos a por el episodio de la semana. Muy buenas, Malas Madres. Hoy quiero empezar este episodio hablando de lo que más duele, el silencio. El silencio de las instituciones, el silencio de los colegios, el silencio de los compañeros y las compañeras, el silencio de una sociedad que a veces prefiere mirar hacia otro lado. Hace unas semanas conocimos el suicidio de Sandra Peña, la menor de 14 años que sufría acoso escolar. Y lamentablemente no es un caso aislado. Los datos de Save the Children así lo atestiguan. 1 de cada 4 niñas y niños en España ha sufrido acoso escolar. En el 40% de los casos nunca se lo cuentan a sus padres. El daño que deja el acoso es enorme, tanto que un niño o una niña puede no encontrar más salida que quitarse la vida. Por eso hoy queremos hablar de lo que urge, proteger de verdad a la infancia, porque el acoso escolar no es cosa de niños y de niñas, es violencia. Y para hacerlo hoy nos acompaña José López Viñuela, padre de Kira, una joven de 15 años que en 2021 se quitó la vida tras sufrir acoso escolar. José Manuel es además el presidente de la asociación Trencats, que lucha para que ningún otro niño o niña viva lo que su hija sufrió y para que exista una ley estatal integral contra el acoso escolar. Pero antes, dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Empezamos, José Manuel, con mucha emoción, con la sensibilidad a flor de piel. Quiero darte las gracias infinitas por viajar, por venir hasta La Casita Podcast, por tu fuerza, por poner voz a tantas familias que no tienen esa voz, ni esa altavoz que tú tienes ya. Y ojalá que este episodio, que este programa, sirva para romper ese silencio del que hablaba. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a vuestro estudio, a vuestra ciudad. Muy amables. ¿Qué sientes cuando hablamos de ese romper silencio? Porque hay mucho silencio en torno al acoso escolar. Sí, cuando estabas hablando yo estaba pensando automáticamente en el silencio administrativo cuando se trata sobre niños que sufren. Tendríamos que diferenciarlo ya. Las autoridades tienen que tener en cuenta que un niño no puede estar semanas sufriendo hasta que se soluciona un problema de acoso escolar o investigan. El silencio administrativo mata, tiene consecuencias graves, sobre todo si hablamos infanto-juvenil, de la infancia. Pero tratan a los niños con el mismo silencio que cualquier otro tema de menor importancia. Tardan en responder 3 meses y 3 meses más a las cuestiones de los padres. Es lo que hay. Y mientras, como tú dices, niños y niñas sufriendo, familias sufriendo y sin saber qué hacer, y mucho silencio alrededor. Conocerte es conocer tu historia, José Manuel. O sea, tú estás aquí dando voz, has convertido un dolor enorme, tremendo, en una misión, en un propósito, en una lucha. Estás dando sentido al suicidio de tu hija. Pero ¿cómo es tu historia, no? Porque me gustaría comenzar conociéndola, conociendo a Kira, conociéndote a ti, conociendo qué ocurre y cómo ocurrió todo hace ya unos años, 2021. Es tan compleja, tan larga, no daría tiempo en el podcast, pero te hago un resumen. Kira era muy buena niña, la dejabas en la guardería y no miraba para atrás, era extrovertida. Que yo decía, Kira, un beso a papi, se iba sola, ¿no? Empezó a estudiar en un colegio, en el Mañanet, al que iba ella.
Y empezamos a ver cosas ya extrañas, que le cortaban el pelo, le habían quitado material escolar, le habían empujado por las escaleras, le habían pegado una vez. Y nos comunicábamos por la cartilla escolar con las maestras. Y ahora con el tiempo nos preguntamos dónde estaban las maestras para que eso ocurriese, porque realmente el acoso, el maltrato entre niños de 5 años, si hay mayores, no se da, porque obedecen a los niños de esta edad. Y así fue hasta que, bueno, empezó a hacerse adolescente y parecía que gestionaba mejor esto. Y ella nos decía que se metían con ella, pero no hacía caso. Que iba bajo el nivel de inglés, que lo hablaba perfecto, a ponerlo con acento español. Se maquillaban, se metían con su maquillaje y con su tono de voz. El tono de voz no lo podía cambiar, para mí era una voz preciosa, pero al final la suma de todas esas pequeñas burlas le robaron la autoestima y yo todavía hoy no lo creo, han pasado 4 años, para mí fue ayer, porque cuando pierdes un hijo la noción del tiempo varía, cambia y siempre parece que fue ayer. No, todavía no me lo creo, no lo acabo de creer, ni yo ni su madre. O sea, aún hoy haces la compra y tienes tendencia de poner en el carro cosas que comprabas para tu hija. Y eso va a ser, no se supera, va a ser así siempre. Y mientras tienes que ver la frialdad de las personas que le llevaron a ello, que no acaban de entender el daño que le han hecho. No lo acaban de entender, creo yo. No son conscientes plenamente. Desde los 5 añitos, sufriendo ese tipo de acoso. Sí. Y llegasteis a creer que eso, pues lo que dicen, ¿no? Cosas de niños, de niñas. O sea... A ver, en principio, el colegio era concertado religioso, ¿no? Nosotros somos católicos no practicantes, como la mayoría de los españoles. En principio uno cree que el colegio va a cuidar de tu hijo. ¿Cómo lo van a tratar mal o van a descuidarlo? Tú no crees eso, porque si no, no lo llevarías. Cuando empiezan a pasar estas cosas te quedas totalmente descolocado. Por eso yo hoy me dedico a asesorar a padres y a madres. Porque es que me llaman, a veces me llama algún guardia civil y dice, oiga, yo soy policía, pero es que no sé cómo encauzar este tema. Es que están haciendo lo que quieren en el colegio y no pueden denunciar, porque son niños, son menores, y no es delito, dejan a un niño solo en el patio, no saben por dónde tirar, como nos pasó a nosotros, ¿no? Que solo lo denunciábamos en la escuela. Hay muchos estamentos para denunciarlo y hoy lo sé, pero claro, ojalá hubiese tenido los conocimientos que tengo ahora por aquel entonces. Eso no era así. Y como tú le das todo el amor y le quieres muchísimo y le das los mejores consejos, tú no crees que tu hijo pueda llegar a cometer suicidio. Eso está fuera de toda opción. Ni te lo planteas, ¿no? Y luego ya os contaré en el caso de Kira menos. Pero al final sabes que, como he dicho antes, ¿no? El maltrato repetido le roba la autoestima. Porque ella... meses antes, momentos antes, ¿tú la veías bien? La niña, nosotros hemos hecho pública su vida prácticamente y la nuestra, porque el colegio empezó a acusar a Kira de ser la responsable, de no saber relacionarse. Mi hija, yo recuerdo que vino un niño a quitarle una rueda y en vez de enfrentarse, que es lo que se esperaba, miró, vio un montón de ruedas y se fue a coger otra. Es una forma de solucionar el conflicto, ¿no? Kira era una chica inteligente. Y en sus tomas de decisiones también. Pero claro, si la apartas de sus mejores amigos con esto que hacen de cambiar de clases a unos y a otros, ¿no? Y tú pides, como padre y madre, oye, déjamela en el mismo sitio, y ves que no, que te la vuelven a cambiar, pues mi hija hizo buenas amigas, porque tiene unas amigas excelentes en su propia clase, pero también anhelaba estar con las otras, ¿no? Le faltaba el vínculo de la tribu, de estar unido a sus amigos de siempre. Eso se lo rompió la escuela, se lo rompió el colegio. Y bueno, ese sistema yo no lo recomiendo hoy en las escuelas cuando las visito. Hay una sensación un poco de que son los niños y las niñas que sufren el acoso los que al final apartamos a esos niños que están sufriendo acoso, ¿no? O sea, por un lado los protegemos a ellos, ponemos el foco en ellos y a los acosadores. Si te fijas en prensa, en el caso de Sandra sí, porque han hecho las fotos públicas, y los andaluces sois más vehementes, tenéis más temperamento, lo gritáis y lo chilláis, ¿no? Pero en otras zonas yo no veo que eso vaya así, que ni se habla de los acosadores. Hay que focalizar al acosador, porque el problema lo tienen los padres del acosador y el colegio, que es el responsable de salvaguardar su seguridad.
Y esto de momento no está siendo así. Es un error grave, porque se victimiza más a la víctima. La víctima es normal, ser tímido no es una enfermedad. Y no sabe relacionarse, a lo mejor ese niño es que no le gusta relacionarse con muchos. Si te fijas, en la vida real nosotros como adultos, tú puedes conocer a 80 o 100 personas, te relacionas por tu trabajo con 30 o 40, pero tus amigos son 4 o 5. No tienes más. Porque a un niño le pides que se lleve bien con toda la clase. ¿Por qué? A lo mejor tienes suficiente con 4 o 5, ¿no? Pero no se los quites. No obligues que cada año empiece. O, por ejemplo, una cosa que pasa mucho, que le pasó a Miguel Lago, al cómico que en principio me ayudó mucho, es que su hija sufría acoso, el director le quitó a las acosadoras, empieza el nuevo curso y le vuelve a poner a las acosadoras en la misma clase. Hombre, si sabes que no se llevan bien, no hagas eso, porque el problema va a volver a surgir. Y al final este señor se tuvo que ir del colegio, se cambió hasta de ciudad, porque veía que el tema se le iba de las manos. ¿Tú te planteaste en algún momento cambiar a Kira? Sí, 2 veces. Cuando tenía 5 años, lo que pasa que luego al próximo curso, es verdad que hubo un profesor que ya llegó con un cartel grande, lo colgaron y lo rompieron. Y el profesor citó a los padres de todos los niños que habían roto el cartel. Ahí vimos que, bueno, pues no le quitamos, porque parece que había alguien que ponía... Ese señor al final se marchó del colegio y no está. Luego volví a tener otra vez conflictos, otra vez. Claro, a veces nos preguntan, ¿pero cómo no la sacaste del colegio? Es que no era tan obvio. Cuando estaba ocurriendo, claro, es que ellos te hacen ver que son conflictos normales porque son niños y es normal. Y tú, en parte, te lo quieres creer porque te estás fiando de ellos. Porque o tienes la opción de creértelo y confiar en ellos o enfrentarte. Pero ¿no te has fijado que los padres que salen quejándose de que su hijo es maltratado en la escuela, en el colegio, salen de espaldas? Es que tienen miedo. Es que hay directores de centros educativos que si tú te pones en contra y no llevas a tu hijo porque sabes que le van a pegar, te mandan a los servicios sociales y te quitan la custodia del niño. Eso he tenido yo casos. Pasa que yo como asociación he avisado. Digo, como vayáis por ahí, saltamos todos a la fama, porque eso no lo podéis hacer. Pero lo intentan. Y hay casos que se han dado, que yo los he conocido tarde. El tema es serio, porque se quitan la vida. O sea, es que no lo sería si no acabase tan mal. Pero es que acaba muy mal, puede acabar así de mal. Somos poco conscientes, ¿no?, de que cuando un niño, una niña, o es nuestro, en el caso de cada padre, madre, tu propio hijo o hija, nos cuesta ponernos en la piel de que eso puede acabar así. No podemos, porque nosotros fuimos niños con otro mundo diferente. No habían redes sociales. Y a nosotros, si nos hacían bullying, nos íbamos a casa y estábamos a salvo, con los que nos querían. Hoy no están a salvo porque está el ciberbullying. Y aunque no estés conectados, pondrás alguna foto, o tu familia pondrá alguna foto de lo que has hecho. No se burlarán online de ti, pero cuando vuelvas te dirán, ¿dónde estuviste? ¿Qué estuviste aquí? Y se burlarán. Y pesa muchísimo, no sé tú cómo lo ves tanto en el caso de Kira como en el caso de otros niños y niñas que acompañan a familia, pesa mucho en el grupo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, la presión de los acosadores y acosadoras para romper el silencio. Quiero decir, hay muchos casos en el que hablamos del silencio, ¿no? Y hablamos del silencio de los cómplices, de los que sabe que está pasando eso, pero son incapaces por miedo a que a ellos les pase también. Esto le pasa a muchos niños y niñas que están viendo acoso cerca suyo y no son incapaces de decirlo por miedo a que sean ellos también acosados. Pero eso es normal, porque ¿tú te atreverías a enfrentarte a 5 mujeres violentas? ¿Cómo puedes pedir a una niña que se enfrente a 5 acosadoras? Exacto. Por ejemplo, empieza uno acosando y se unen 4 o 5. Si no se para tiempo, es toda la clase al final contra ese niño o niña. Eso es muy común, no es tan raro. Y el inocente es la víctima realmente. Son los otros que no tienen valores o por miedo siguen a los que no tienen valores. Yo creo que las campañas publicitarias del gobierno están mal enfocadas, porque, mira, yo observo mucho a Francia, ¿no?, que sí, está más conciencializada sobre el acoso escolar. Ahí las campañas no son campañas que dicen que el niño tiene que denunciarlo, cuéntalo, páralo. El niño no lo va a solucionar el problema. Ahí las hacen
apuntando a los padres de los bullies, al padre y a la madre, que son los responsables, que tienen que transmitir buenos valores, y a los maestros que están obligados a vigilar. Pero claro, si aquí seguimos emperrados en que sea el niño, pues el niño tiene miedo. El niño no va a hacer nada. Es verdad, ¿eh? Porque estamos, yo qué sé, cuando las madres, los padres que nos están escuchando, que están comprometidos y sensibilizados con el acoso escolar, estamos todo el rato como revisándonos de cómo hacer para que nuestros hijos, hijas, si son acosados o acosadores, por supuesto, pero si además presencian acoso, que sean valientes para decirlo. Y le estamos cargando una responsabilidad que no es suya. Hay un caso, por ejemplo, en un colegio de habla inglesa en Madrid, que una niña fue víctima de acoso y salió otra niña a ayudarle, y la niña que salió a ayudarle ha tenido que irse del colegio también. Por eso te digo, ¿no? Que es que, yo creo que todas las madres y padres que nos están escuchando incluso han vivido casos cerca en el que, claro, tu hijo o tu hija te va a decir, bueno, mamá, ¿y qué quieres? Que a mí también, que yo me busque un problema. Quiero decir, es muy complicado, ¿no? Decías, han pasado 4 años desde que Kira no está y lo recuerdas como ayer, José Manuel. Sí. De hecho, ¿Cómo recuerdas aquellos días, aquellas semanas previas, los días, las semanas posteriores? Aquello fue... Eso es una película de terror. O sea, tu hija se muere, te dan una pastilla, los psicólogos del ayuntamiento, te despiertas con tu mujer y tu hija no está. Esa situación, y te dejan solo, las autoridades. Los franceses, he leído, que le ponen un policía una semana. Porque tanto si sabes quién la ha matado como si no, o te quitas tú la vida si no lo sabes, o a lo mejor vas a por el que crees que es responsable. Se te puede ir la cabeza. Y aquí te dejan solo, pero absolutamente del todo. Yo al principio tuve ideación suicida también. Pero ¿cómo voy a hacerle eso a la persona con la que estoy? Yo tengo padres aún, o sea, vivos. Porque el dolor no desaparece. Yo quiero dar un mensaje a los chicos y chicas que se les pasa por la cabeza quitarse la vida. Sé que les cuesta controlarlo, porque eso es como un sistema que se acciona y no lo pueden parar, pero que sepan que el dolor no desaparece, cambia de persona. El dolor se va a la madre y al padre, y a los amigos y a la familia. No desaparece, sigue ahí. No es una solución marcharse. Que se queden, que lo cuenten a los padres, que lo hablen mucho, que se desahoguen. Yo nunca sabré por qué Kira lo hizo. Creemos que hubo un detonante antes, o no nos quiso contar algo tan grave que quizás hubiese acabado en un escándalo muy, muy grande. En ese colegio luego hubo pedofilia, pederastia y bueno, se están investigando a la dirección y demás, y a lo mejor me muero sin saberlo, pero la realidad es que el bullying que le hicieron quitó su autoestima, y una personita de 15 años sin autoestima es muy vulnerable. Pero tú lo decías porque Kira siempre sonreía, me decías. Siempre estábamos de broma. Absolutamente todo el día, Era así. Pero cuando llegaba al colegio se portaba de otra forma, se tenía que proteger. Es que... Eran dos personas distintas. Claro, ¿cómo te das cuenta? Si en tu casa está bien. Si no te lo cuentan los maestros... Claro, es que es inevitable, ¿no? Yo sé que muchas madres que nos estén escuchando ahora, el pensamiento que te viene a la cabeza es: José Manuel, ¿te diste cuenta? ¿Hubo algo que te dijera esto puede pasar? No, mira, lo de las señales... Yo cuando hablo con expertos los cuestiono mucho, pero digo, las señales, a lo mejor un espectador externo, especialista en el tema, puede verlas, pero el que está ahí no las va a ver. Yo cómo podía imaginar, cuando le fui a hacer una foto a mi hija y la grabé en vídeo, tengo un vídeo de mi hija que dice: es que tengo una voz horrible con 11 años. ¿Yo cómo voy a relacionar que a los años se va a suicidar pensando que es que tiene una voz horrible? Es imposible. Es que no lo vas a coger. Si se le suicidan a profesionales de la salud enfermos y no se lo ven venir, a unos padres que están trabajando con el día a día y cuidando a su hija, pero ahora cuando lo veo con perspectiva, digo, lo verbalizó, lo dijo. Y era una de las burlas más fuertes que le hacían. Para mí la voz de mi hija era preciosa. Cualquiera que la escuchéis en internet tiene una voz normal, una voz bonita. Pero los bullies, pues... Y se burlaban delante del profesorado.
Pero claro, lo que tú dices, era una niña feliz en su casa. Con vosotros estaba bien, contenta. Una niña feliz, amaba la comida japonesa, amaba la playa, le gustaba mucho estar con sus amigas. Jamás dio una mala respuesta a nadie. No hay ni un solo alumno que pueda decir que Kira le trató mal. No hay. No hay testigos que puedan hablar en su contra. Es imposible. Como dijo ella en un trabajo que hizo, que yo lo presento en las charlas cuando las doy en las escuelas, es que ellos sabían que yo era incapaz de hacer daño ni a una mosca, refiriéndose a los bullies. Ella dijo eso. Ella presentó un trabajo porque hacía el dual americano y la parte americana con la española pues parece que no estaban muy conectadas, y hizo un trabajo sobre el acoso escolar. ¡Wow! Y ahí explicaba cómo le había afectado lo que le habían hecho de pequeña, y ella hacía ver que lo había superado, pero no lo había superado. Nos quería hacer ver a nosotros que lo había superado. ¡Wow! Y eso es una prueba que presentamos en el juicio. El trabajo se llamaba Como papel arrugado, y mi hija explicaba, solo hay un audio, ¿no? Que yo luego, con mucho esfuerzo, con la IA, he cogido una foto y sale ella explicándolo. Y parece real, ¿eh? Pues explica cómo una persona que ha tratado mal muchas veces es como un papel, que cuando ya se abre, ya queda arrugado para siempre. Dice, pues así soy yo. Dice, a lo mejor, si no me hubiesen tratado mal, hoy sería de otra forma, no sería tan tímida. Pero bueno, no lo sabré nunca. Por eso, chicos, cuidado, denunciar el acoso y actuar, ¿no? ¡Wow, José! Eso lo hicimos público porque el colegio llegó a ponernos una querella por difamarlos, por decir que estábamos ensuciando el nombre de la comunidad educativa y que hablábamos mal de otros niños en referencia a los que le acosaban. Hombre, mira, yo no le deseo nada malo a nadie en este mundo, pero van a tener que vivir con su conciencia esos chicos. Ellos saben quiénes son y saben que mi hija lo ha hecho por ellos. Los llamaban los de siempre. Sí, o sea que ya sabían lo que había en el caso de Kira. Luego descubrimos que habían 3 niñas más con ideación suicida en la misma escuela, por una asociación que había allí, y se denunció públicamente. Antes de apuntar a los hijos al colegio hay que mirarse muy bien el centro y asegurarse muy bien. Yo cambié de barrio, pregunté cuál era el mejor, me dijeron que era este y yo la llevé allí. Y no era el mejor. Claro, tú lo hiciste como lo hacemos todos los padres y todas las madres, creyendo que es lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo se pasa, José Manuel, de vivir lo más duro que yo creo que se puede vivir, que es lo que os ha tocado a vosotros? Quitarte esa mochila, quitarte esa culpa que inevitablemente entiendo que llega en un momento dado, porque como claro, no me he dado cuenta. Tú eres el responsable, ¿no? Más que culpabilidad, responsabilidad. Tú eres el responsable. O sea, yo hubiese dado cualquier cosa. Kira esa mañana a las 8:05 decidió que no iba a ir al cole. Y bueno, pues ahí apareció muerta en el suelo. Y te sientes responsable siempre. Cuando hay gente que a veces nos acusa, es por culpa vuestra y tal, en redes se atreven a esa crueldad. No me digas. Yo no respondo, yo suelo bloquear directamente. Yo no uso redes para discutir si esa discusión no va a producir algo bueno en alguien. Bloqueo, ¿no? Pienso, yo ya sé que soy responsable. Estuve 2 veces a punto de sacarla y siempre denunciábamos al colegio. Estaban cansados de nosotros. Estaban cansados, los padres molestos. A María José, a mi mujer, le llegó a chillar un profesor que vamos a ponerle una querella. Y yo pienso, si te chilla a ti, le dije, imagínate cómo trata a la niña. Un profesor que le dijo, te voy a poner en ridículo, te voy a poner en el teatro para que hagas el ridículo delante de todos. Y mi hija volvió con un ataque de ansiedad. Porque la vio hablando por teléfono. Estaba toda la clase hablando por teléfono. Pero fueron más rápidos en guardarlos. Es muy potente eso que has dicho, porque hay tantas malas madres que me han escrito a partir del caso de Sandra Peña, que ahora hablaremos también, diciendo... Bueno, porque muchas no se atreven a dejarlo público, entonces muchos mensajes privados de familias, de madres que están sufriendo con sus hijos y sus hijas que sufren acoso escolar y que no saben ya qué hacer porque son las madres y los padres molestos. Es que lo has dicho, molestan. Y entonces le ven venir y ya viene otra vez con el tema. Sí, o sea, sí. Y le ven venir además de un lugar
de una protección absurda y egoísta, que es vamos a protegernos como profesorado, vamos a protegernos como colegio, vamos a intentar evitar y una cortina de humo y aquí no ha pasado nada, ¿no? Es decir, ya más allá del primero, porque claro, primero hay un primer paso que son cosas de niños y de niñas. Lo dicen aún, ¿eh? Claro. Luego está el punto de, que no son cosas de niño y de niña, que te están molestando, a ver cómo conseguimos, porque al final parece como que la única salida es dejar ese colegio, ¿no? Luego también muchos profesores me escribieron, muchas madres profesoras me escribieron contándome que ellas han intentado, como ese profesor que tú hablabas, ¿no? Gente que intenta cambiar las cosas, pero que se les hace muy difícil cambiar las cosas, ¿no? Y luego también otra parte, porque no quiero ir en contra de muchos profesores y profesoras que lo hacen estupendamente bien, porque también falta mucha formación, José, ¿no? Yo no acabo de... Es mucho más complejo, es muy complejo. Sí, pero el problema, si lo miras desde una perspectiva general, falta formación, porque en la carrera de maestro o en el posgrado de profesor no habla nada de acoso escolar, eso no lo entiendo. Deberían de tratarlo. Pero el problema es que no se detecte, si se detecta. El problema es, como esas profesoras que me han mencionado, que de la dirección no pasan. O sea, no hay ayuda real para estas familias con estos niños que están sufriendo. El director no te ayuda y la Consejería de Educación no te ayuda. ¿Y entonces qué haces? ¿Qué te queda la Guardia Civil y la Policía Nacional? Si es un tipo de bullying que no está considerado delito, no te van a ayudar. Aislamiento en el patio o dejar de hablar. Esta serie de cosas no puedes ir a denunciarlo, no te aceptan la denuncia. Y ahí es donde realmente se quedan solos los padres y esas víctimas de ese tipo de bullying, que es tan silencioso, son las que se acaban suicidando. Al que le pegan y se arma el lío en una silla de ruedas y sale en la tele y toda la sociedad se vuelca, ese tira hacia adelante, o al que se burlan de su cumpleaños, porque tiene un apoyo de la sociedad y de la gente. Pero al que aíslan en el patio, el bicho raro, el tímido, el tal, pues la culpa no es de él, si se lo han hecho, se lo han tramado. O sea, es brutal, ¿eh? Y los padres van descolocadísimos. O sea, es que te quedas, es que no te lo crees. Que los que te tienen que ayudar están diciendo que tu hija tiene un problema. Por ejemplo, mi hija hablaba castellano e inglés en casa. Y cuando fue al colegio solo se habla catalán. Y al principio no hablaba. Y ya la acusaban de que tenía mutismo. A ver, que no es eso, que es que está aprendiendo el idioma ahora. Que el mutismo es otra cosa. Y les costaba entenderlo a los maestros. Lo que pasa es que su mamá, María José, era maestra y se lo fue a explicar. Además, su madre es maestra. Sí, de escuela universitaria y de un instituto también lo fue. Pero imagínate, ¿no? O sea... ¿Cómo actuó, hablamos del silencio, cómo actuó el silencio en vuestro caso? Es decir, ¿qué silencio recuerdas tú que te hiciera más daño o que realmente fuera cómplice de lo que ocurrió? El de la escuela. Primero, que la dirección no aparecía para nada. Porque alrededor, las amigas que eran muy amigas, es decir, ¿qué papel tuvieron en la historia de Kira? Las amigas siempre le defendían, menos mal. Si no, mi hija no habría resistido tanto, ¿no? Sus amigas siempre le defendían. E incluso a veces le decían, ¿pero por qué no te defiendes? Kira sentía pánico. Descubrimos, gracias a la policía catalana, que los 3 últimos años, cuando fue ya adolescente, cuando se burlaban de ella, los de siempre, sentía auténtico miedo, por en catalán. Y eso le apuntó 3 tutoras diferentes durante los 3 últimos años de la vida de Kira. Esos documentos a nosotros no nos decían. ¿Eso te iba a decir? No, a nosotros nos decían que iba muy bien y que sacaba buenas notas. Sacaba sobresalientes. Pero si a nosotros nos llegan a decir tiene un miedo exagerado a las burlas de los otros, yo me la llevo a un psicólogo. Claro. Pero yo no tenía toda la información. Yo he tenido la información después de muerta. Ya no me sirve. Y gracias a la policía, o sea, porque esos documentos eran internos. Ellos jamás pensaban que íbamos a tener esos documentos. Hay una cosa real, que es un fallo también del sistema educativo. Yo lo vivo con mi hija mayor porque es de todo sobresaliente. A los padres y madres de niñas brillantes no les llaman nunca a tutoría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Y también tenemos que saber lo que tú dices, ¿no? Es decir, puede sacar buenas notas, puede tener un expediente magnífico, pero además la escuela pueden pasar más cosas. Claro. Es decir, lo que queremos saber de la escuela y la información que queremos tener no es solo las notas.
es cómo se encuentra, cómo se relaciona, ¿no? Y si no somos nosotros y nosotras los molestos y las molestas, no tienes información. No, porque además ellos... Y en un caso en un caso además alarmante de que justo dijeran eso y no te lo dijeran. O te responden algo tan absurdo como no te lo puedo explicar porque la ley de protección de datos me impide darte esa información. Oye, pero vamos a ver. Es mi hija. Dime qué artículo y capítulo lo pone, porque eso no es verdad. O sea, no me y es mi hijo, tengo derecho a toda la información. Si hay datos de otros niños, los anonimizas. Pero a mí me das la información. Y no te la dan, y se quedan tan anchos. Y no puedes hacer nada. Te puedes ir a consejería y el colegio puede tardar 3 meses en responderte si te la da o no. Y consejería, otros 3 meses. Hablo de Cataluña. Dudo que en Andalucía sea mucho mejor. Se te va medio año. Que si decides, medio año en el que puedes salvar la vida. Claro, que a lo mejor dices no lo llevo más y te echan encima a servicios sociales y te lo intentan quitar. Yo es que hasta tengo cuantificado el tiempo que puede faltar un niño a la escuela sin que puedan acudir servicios sociales a quitártelo. Hay 5 días sin justificar. Sí, mensuales, ¿no? Yo tengo eso. Sí, son 5 días al mes. Yo aconsejo un día a la semana. Digo, dale fiesta los viernes o los lunes al niño. Porque si realmente le están maltratando y sabes que los llevas al matadero, ¿qué menos, no? Pide horas. Hoy has asesorado a un padre. Sí, pero es curioso, porque en las reuniones de los colegios lo primero que te dicen es, bueno, que recordar que tenéis 5 días no justificados y a partir de ahí tal, no sé qué, y es como, hablemos de otras cosas, de por qué, quiero decir, por qué hay también niños que no van, ¿no? Porque están sufriendo situaciones duras. Hay que cambiar el sistema, José, y está clarísimo. Aquí o se es punible con los padres de los acosadores. Están haciendo pruebas en otros países que multan a los padres de los acosadores y está funcionando. Porque es que tu hijo... Los padres que tienen un hijo acosador creen que tienen un hijo que es un líder. Y es que es así, es el fuerte. No, su hijo no es un líder. Los acosadores tienen un 17% de índice de suicidio frente al 20% de los acosados, que tienen un 20%. Y los espectadores acaban muchos en el psicólogo y en el psiquiatra, porque ven el terror y piensan, me va a tocar a mí. O sea que el hijo, que es un acosador, no es un líder. Tiene un problema de autoestima grave también. Y lo está sacando metiéndose con los demás. Yo sé de casos de niños que han sido víctimas de bullying y se han convertido en acosadores. Prefieren pegar a ser pegados. Hay una cosa, ¿no?, importante, que lo hablamos mucho en Malas Madres, y cada vez empatizamos más y cada vez hay padres y madres más concienciados, que es el punto ese de, a mí me da miedo que mi hija sea víctima de acoso, pero también me da miedo que mi hija sea acosadora, ¿sabes? Y hay que hablarlo, ¿sabes? Y hay que decirlo. Porque... yo me he sentado con uno de los acosadores de mi hija, con un padre, y miraba al vacío cuando yo le explicaba lo que había hecho su hijo. O sea, me miraba al vacío. Digo, aquí se acaba la conversación. ¿Tú eres consciente que tu hijo pegaba puñetazos a otros niños, fulanito de tal? Es que no me respondía. Yo no aconsejo hablar con los padres de los acosadores, no sirve de nada. Sí. Eso te cuento después de estar muerta mi hija, imagínate. No vamos de buen rollo aquí. La niña se ha muerto. O sea... Pero antes, es decir, vayamos antes a esa... A mí me gustaría que hoy pudieras dar mensajes importantes, y uno de ellos es a esa madre que me han escrito muchísimas, que están viviendo esto, que no saben qué hacer, que su hijo está sufriendo acoso. ¿Qué les dirías, José? Que no se fíen solo de la respuesta del colegio, que no la den por buena, porque aunque la comunidad educativa en general son buenos maestros, con que haya un 1% malos, ya hacen un daño terrible. Y se puede dar que esos maestros y directores sean una mala persona, ¿por qué no? Si yo me los he encontrado. Pues que denuncien, primero en la propia escuela, por escrito en la secretaría del colegio, que se guarden una copia. Si se niegan, se llama policía local. No se pueden negar. No mandes un email, como hicimos nosotros, que luego dijeron que no lo habían leído, lo habían abierto. No lo pueden negar. Pero, que lo abrí y no lo leí. Bueno, vale. Ahí no se pueden negar, se da por leído. Antes de ir por la vía penal o civil, porque
si es un colegio público y se quiere denunciar el colegio, primero se tiene que ir por la vía administrativa antes de ir al juzgado. Porque en realidad, como el colegio público no tiene personalidad jurídica propia, no lo puedes denunciar. Tienes que denunciar a la consejería. Primero vía administrativa y después ya por el juzgado administrativo. Y si es un colegio concertado privado, o por la vía penal o la civil. Al público también puedes ir por la penal, pero vas contra la consejería. Pero a uno privado concertado, administrativa no puede ser, es por la vía civil. Y lo único que puedes pedir es dinero. Yo aconsejo que primero lo denuncien el defensor del menor y el defensor del pueblo. Al inicio, cuando está ocurriendo. Para que hagan una valoración. Porque si te dan la razón con bases jurídicas, eso es un elemento de prueba que puedes usar en el día de mañana, ¿no? Y si al final ves que lo tienes todo perdido y no se hace nada y tú ves que tu hijo se te va de las manos, o lo tienes que cambiar de colegio, que tampoco es fácil, o te vas de la comunidad, esa consejería pierde todo el poder que tenía sobre ti, lo pierde de un día para otro. Te vas a una nueva comunidad autonómica y lo apuntas en otro sitio y a empezar la vida otra vez. Lo que sea, antes de que se te suicide. Hoy pienso así, porque cuando pasaba lo de mi hija yo no sabía que se podía suicidar, pero llevo 4 años haciéndolo público. Yo y buscando a los papás de los niños que se han quitado la vida, como Sandra, que estoy en contacto con los papás de Sandra, con José Manuel, y lo queremos hacer público para que no le pase a más personas. Que el tema es serio, o sea, el tema se puede ir de las manos y no te das ni cuenta, te lo encuentras de golpe, ¿eh? O sea, 4 años después, con el caso de Sandra Peña, se abre de nuevo un poco la herida, ¿no, José Manuel? Claro, yo lloré cuando vi la noticia, ¿eh? No me lo puedo creer. Digo, otra vez la misma mierda, perdón por la palabra. Y yo fui a visitar a Pilar Alegría y le dije, se ha matado mi hija, tenéis que sacar una ley o reformar las que hay. Coger un equipo juristas y hacer algo. Porque seguirán pasando. Ya lleva 5 muertos Pilar Alegría, siendo ministra de Educación. Y no es capaz de salir a hacer un manifiesto o leer algo aquí. Se muere una niña en Canarias y el responsable de allí, que es del PP, no sale a decir nada. Pero es que es igual. Si es del PSOE como Pilar Alegría, tampoco. O sea, no va de partidos. Es que hay una actuación general. Oye, se muere un niño y hasta los equipos de fútbol salen a dar un minuto de silencio y dicen algo, y los responsables de la Consejería de Educación desaparecen. Y la responsable, la ministra Rego, la Sira Rego, de Juventud, le pedimos hora y todavía no nos la ha dado para reunirnos con ella, porque tienen poder, pueden cambiar las cosas. Y a Pilar Alegría, ahora el día 6 de noviembre, que es el Día Internacional del Acoso Escolar y el Ciberbullying, vamos a ir a Madrid, vamos a hacer una concentración allí, delante del Congreso, y ya le hemos pedido por escrito que nos dé hora para hablar. Y esta vez no va a ir un padre con su hija muerta y una madre. Vamos a ir 10. Porque vamos a llevar una lona que pone, que eso no lo sabe nadie, os lo cuento. Bueno, cuando escuchen este podcast, las malas madres ya habrá pasado ese día. Pues en esa lona pone, ¿valen más 500.000 firmas que las muertes de nuestros hijos? ¿De verdad necesitáis 500.000 votos para una ILP cuando estáis viendo que los niños se suicidan? Para las malas madres que no lo sepan, hace falta 500.000 firmas para poder hacer una norma por ley. Pero viendo lo que está ocurriendo... Claro, pero es como, el punto es, de verdad las asociaciones nos tenemos que movilizar tantísimo para conseguir que esas 500.000 firmas, que luego también tiene que verse que sean válidas, antes que todo lo que está pasando. Bueno, yo desde aquí creo que esas reuniones se van a dar y yo ya sabes que estoy aquí para apoyarte y para buscar que esas reuniones se den. ¿Qué le dijiste? O sea, cuando te enteras de lo de Sandra Peña, porque te has convertido un poco en la voz de esos padres y esas madres que sufren acoso, que en los casos más trágicos acaban en suicidio. Hay que hablar del suicidio. Una de las cosas que tú hiciste, que creo que más han impactado socialmente, es mostrar la cara de Kira. Sí, es necesario. ¿Cuándo ocurrió eso? Es decir, porque claro, pasa todo esto, tú entiendo que te pierdes completamente, que estás destrozado. ¿Cuándo empiezas a convertir ese dolor en lucha, José Manuel? Cuando leí la carta del que hoy es un amigo, de Soto, su apellido, está en Madrid, perdió a su hija con 17 años de la misma forma que yo, y él dejó por escrito que, bueno, ahora había
cambiado su vida y se dedicaba al activismo contra el suicidio, que para él cada día era despertarse como escalar una montaña. Aquella carta, es curioso, la encontré en internet, luego me hice muy amigo de él, me dio un poco de esperanza, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde...? Un año. Piensa que el primer medio año no comíamos... al día te comías un plátano, otro día un yogur. ¿Qué recuerdas de ese medio año, José Manuel? Una película. Un desorden mental en tu mente de que te conviertes en un robot y en un actor que finge que estás mejor, y no estás mejor, estás peor. Porque se da la cosa de que cuanto más tiempo pasa, más le echas de menos. Yo, cuando lloré más, es curioso, no fue cuando la vi en el suelo muerta, fue cuando ya el cadáver pasaba a ser incinerada, y yo ahí vi que ya no le iba a ver ni fallecida, o sea, a mi niña, ¿no? Claro. Eso, ¿qué herramientas hay para eso? ¿Qué psiquiatra te va a ayudar? Es que no es posible. Y encima por algo tan absurdo como la violencia escolar. O sea, es que no lo acabas de entender. En un lugar donde deben de ser felices y te metes en las redes sociales del colegio del 19 de mayo del 2021, que es cuando mi hija murió, y no mencionan su muerte para nada, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Sus amigas estaban que trinaban. Vamos a hacer clase normal, dijeron. Se ha muerto una chica. Se ha muerto una amiga. Yo no puedo hacer clase normal. Querían normalizarlo. Está normalizado el suicidio infantil. Es que no estaba bien. ¿Por qué no estaba bien? ¿Por qué causas? Dice que es multifactorial el suicidio. A lo mejor con 2 o 3 causas es suficiente. Que le acosen, que el colegio le ponga mucha carga lectiva, porque no le preocupe el niño como ser humano, sino solo que saque buenas notas para el centro estar arriba, en una base de datos que hay que demuestra que ese colegio es muy bueno, que enseña muy bien, ¿no? Y luego la presión que hay hoy con redes sociales, todo empeora el tema. Pero un padre, una madre, lo mínimo que espera cuando llevas a tu hijo a la escuela, lo mínimo es que te lo devuelvan igual que como lo entregas. Si no le enseñan valores, que los otros no le metan en la cabeza que no vale nada. Porque eso no puede ser. O sea... ¿Y cómo de importante es cambiar las palabras y resignificar las palabras? Es decir, tú has puesto la palabra suicidio, Kira se suicida. Hay que cambiar y no hablar tanto de bullying, porque creo que es una palabra que romantiza, que al ser un anglicismo quita importancia, es acoso escolar. Es decir, ¿cómo importantes para ti las palabras en estos casos? Mira, nosotros ya en la asociación es que ni de acoso escolar, porque para que se dé el acoso tiene que haber intención de hacer daño. Esto, si el niño que hace daño dice yo no sabía lo que hacía, pues ya no hay acoso escolar. Ya no hay. Que el que acosa sea más fuerte que el acosado. Que se repita en el tiempo, o sea, aceptan la tortura. Porque tiene que haber una repetición del daño. Pues yo no estoy de acuerdo con esa definición de acoso escolar si el protocolo lo tengo que aplicar cuando ya ha sufrido. La asociación se llama TRENCATS, Asociación contra la Violencia en las Escuelas, porque en las escuelas hay muchas formas de violencia. Y yo no necesito que sea reiterado en el tiempo. Al primer golpe, hemos conseguido que el protocolo se aplique en Cataluña al primer golpe. En el resto de España se tiene que repetir. Nos queremos cambiar eso. Pero claro, la consejería ha dado la orden, pero los colegios no lo saben. Porque no se leen los protocolos. Que se los pueden bajar de la página de la consejería. En todas las consejerías tienen para que todos los colegios se descarguen su protocolo de violencia o acoso escolar. Solo pueden ponerse uno propio si mejoran al que da la consejería. Yo no he visto ninguno así. Si existe, mejor, pero claro, aquí el colegio es juez y parte, es el que lo decide todo. Increíble. Hablábamos, ¿no?, de que pones cara a Kira en los medios de comunicación. Esa carta de la que hablabas te da esperanza y empiezas a convertir tu dolor en lucha, en asociación TRENCATS y en una misión, ¿no? Acabar... Sí, porque yo
quiero decir, ese dolor Da un poco de sentido. te ha dado sentido a la vida, ¿no? Es lo único que me hace sentir un poquito bien. Estar aquí me hace sentir un poquito bien, ¿no? Recuerdo cuando hablaba con periodistas después de morir mi hija, yo en alguna parte de mi cerebro pensaba que si me expresaba muy bien con la prensa e informaba muy bien, mi hija volvía. Es absurdo, ¿no? Pues yo pensaba que iba a volver viva. Porque yo soy una persona que está acostumbrado a solucionar todos los problemas. Pero la muerte no tiene solución. No hay vuelta atrás. Con eso no puedes. Pero tú te niegas a creerlo. O sea, como mi hija que estaba todo el día sonriendo, ¿cómo es posible, no? Claro, luego vas investigando y es que no solo tu hija, es que son cientos. Y sigue pasando. Consuela y alivia un poco el no sé. No, pero sabes que es un problema de sanidad pública Exacto. general, que no te ha pasado solo a ti. Le quita responsabilidad individual. Sí, no, exacto. No eres un caso aislado raro. No. Esto está pasando. Hay unos 60 o 70 muertes anuales de suicidios de niños por acoso escolar. No se está hablando de esto, José. Y no se está hablando de esto. Y tú buscas los fallecimientos y a lo mejor salen... Es que se resbaló delante de la vía del tren. Se resbaló del ático. No, es que se ha tirado. Wow. Porque no todos dejan mensaje de despedida. Kira dejó un mensaje breve. ¿Te dejó un mensaje? Que nos quería mucho, que sentía lo que iba a hacer, pero... ¿Pero una carta o...? Un WhatsApp. La misma mañana. Lo leímos después. Creemos que lo envió y luego se quitó la vida. Si te fijas, nunca digo la forma en que se quitó la vida. No. Porque causa el efecto Weber, que es que hace que otros niños elijan morir igual. Brutal. Kira no sabía cómo matarse y lo buscó en YouTube y encontró la mejor forma para no fallar. Wow. Y eso lo encontré yo, no la policía. Por eso pedí, después de que mirasen el teléfono, pedí que mirasen el ordenador. Y a ese youtuber lo denuncié en redes y se lo comuniqué al ministro Garzón, que era el que llevaba el ministerio que correspondía, ¿no? Y le pedí que por favor quitase ese tipo de vídeos, porque tú no lo puedes creer, ni yo tampoco. No vamos, si nos queremos quitar la vida, no vamos a buscar. Ya sabemos sí. Cómo te la quita. Sí. Pero un niño sí, un niño no lo sabe. Sí. Y un niño lo busca y sigue las instrucciones. Y aquel vídeo era asqueroso, o sea, wow. Animando, ¿eh? Wow. Bueno, ahora tengo un caso que me han enviado hace poco, que le han dicho a a una niña, hemos quitado los vídeos que te publicamos, pegándote y haciendo la ridícula, más o menos. Si no haces un Sandra Peña, los volvemos a poner, incitándole al suicidio. Y con ese nombre, además. Ahí tuviste esa lucidez. Claro, yo ahora estoy en Málaga, en cuanto vuelva, me pongo a trabajar. A ver, hoy he puesto un tuit sobre esto. Pero lo que te ha dicho, ¿cómo se llama? ¿Efecto qué? W-E-B-E-R-T, Weber. Quiero recordar que es así, más o menos. Sí. El efecto llamada existe. Yo por eso me gustaría que la prensa sensacionalista no diga se tiró del 10º piso, saltó al vacío y se estampó con el suelo. Oye, no hace falta. No. Ponte en lugar de los padres, no seas tan detallista, sí. Tan gráfico. No es necesario. Se quitó la vida y ya está. ¿Por qué no se...? Porque lo copian, ¿eh? Sí. Entonces, mejor lo puedes decir una vez, pero no lo repitas. Sí, no recrearte. De morbo, ¿no? No recrearte en eso. ¿Qué más da? ¿Cómo se ha quitado? Pero tú hablabas un poco, ¿no? De también el papel de los medios, ¿no? Es decir, tú eres una persona, te lo decía, ¿no? Eres un hombre fuerte. Cuando sales en medios mantienes el tipo, aunque estés roto por dentro, como tú me decías, lloro antes o después y soy muy activista, ¿no? Y necesitamos una voz así, ¿no? Porque al final sí que vemos, ¿no? Que al final sacan esa parte sensacionalista, de repente se suicida una niña, ese momento esa familia se hace viral, pero luego nos olvidamos otra vez de eso, ¿no? Hasta que vuelve a pasar. Es decir, ¿qué papel crees que es fundamental? Y tú que, o sea, llevas unas semanas que digo, a mi José Manuel le va a dar algo. Yo llevo desde 2 semanas desde... Porque no has parado de dar voz, de estar de responder a todos los medios, de salir
para dar voz a una familia destrozada que te ha pedido ayuda, que es la familia de Sandra Peña. ¿Cómo es ese papel de los medios importante para la asociación Trencats y qué te gustaría que tuvieran en cuenta también los medios de comunicación? Los medios de comunicación, especialmente en Cataluña, están muy silenciados sobre los temas de acoso escolar. No acabamos de entender muy bien por qué. Estamos a ver si lo averiguamos, pero lo que no pueden ser son sensacionalistas, porque hablamos de niños, ¿no? Y el morbo sobra. Que dé la noticia seria y que no especifiquen la forma en que se quitó la vida, porque los lectores no lo necesitamos. Necesitamos conocer el hecho, ¿no? Necesitamos conocer el hecho y aprovechar ese hecho para sacar los colores a los que tienen que cambiar las cosas. Claro, pero la forma en que se ha quitado la vida, si los expertos están diciendo que puede crear efecto llamada y tú eres periodista, tienes un código de honor, de comportamiento, hazlo, utilízalo. Yo fui a un programa y me lo preguntaron en directo, digo, no te puedo responder a eso. Si tú ya lo sabes, además, digo, no, y podría haberlo hecho, ¿no? Pero es que no viene al caso. O sea, el caso de Sandra Peña, ¿qué le dices tú a esos padres, José Manuel? Cuando yo hablé con su padre y digo, no, ya sabes que las palabras aquí no, lo siento muchísimo, de verdad. Digo, sabemos por lo que pasáis. Y lo sentimos de verdad, nuestro más sentido pésame. Y luego hablé más con el hermano, porque esos padres no están para hablar con nadie. el tío que ha sido un poco, ¿no? Sí. Quien ha dado... O sea, esos padres están ahora mismo, yo me acuerdo, pero me quedé, yo peso 120 kilos, me quedé 95 delgado, muy delgado, que tenía frío en julio y todo, y estaba, no tenía ganas de vivir, o sea, no comía, no ibas al gimnasio, apenas iba a trabajar, iba muy pocas horas, o iba a mi despacho, y de ahí hay cristaleras y me ven los trabajadores, yo me iba al almacén a llorar, cada día, 1 o 2 o 3 veces, porque me acordaba de mi hija. Normal. Claro, estamos en un país que se te muere un hijo y no te dan ni un mes de paro, o sea, para que tú puedas quedarte en tu casa. Además. Pero los nacimientos sí, quedamos 6 meses con todo pagado. Oye, pero a mí se me ha muerto mi hijo, a mí no me dais ninguna ayuda. Es más, es que para darla de baja en el polideportivo tuve que llevar el certificado de defunción, hombre. Pero si la tienes en la prensa y me conoces, ¿qué me estás pidiendo? ¿De verdad todavía somos así con estas cosas? Eso nos causa un dolor a los padres que ni te imaginas. O la policía que diga que no pueden... Digo, oye, tenéis que mirar el móvil. Que no sé si se va a poder hacer esto. Bueno, le pedimos el favor al fiscal. Digo, oye, que después de morir mi hija, a su classroom le han enviado un mensaje que pone muerte. Y solo puede ser un estudiante. Si no lo miráis electrónicamente, nada de favor de fiscal. Ponemos una denuncia. Y tuvimos que poner una denuncia. Pero que eso no me lo has contado antes. ¿Qué tipo de sociedad somos cuando una niña se suicida y recibe un mail? Pues imagínate, ¿no? O sea, en el que se alegran de lo que ha pasado. Me imagino la machada del grupo diciendo a que no te atreves y uno que lo ha enviado. Yo me imagino algo así. Pero si es que murió mi hija y los que se burlaban dijeron algo como, bueno, sí, se ha muerto, pero no le hemos empujado nosotros. Y sus amigas, basta ya. Y en la puerta del colegio igual. Los profesores no amonestarle delante del profesor. Bueno, pero lo que está claro, José Manuel, que hay que darte las gracias por el movimiento enorme que has creado de Trencats. Has conseguido una movilización brutal estas semanas con el caso de Sandra Peña. Acabamos de presenciar esa manifestación tremenda en muchas ciudades de España. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese día, esa manifestación, esos padres de Sandra Peña que estuvieron allí también? Curioso, y me gusta que me lo preguntes porque luego me ha llamado prensa preguntando si sabía algo del caso. Y la foto que han cogido la he publicado yo el primero, porque le pedí a los padres que me la diesen. Digo, mira, para que se lleve bien en la prensa, déjame publicarlo yo. Digo, publica una foto que en principio no querían. Digo, y di esto y esto. No te lo comento porque como comentes otras cosas... Se distorsiona. Y no hables de la víctima, porque es que siempre estamos focalizando a la fallecida. Hay acosadoras. Y hay un colegio que ha mirado a otro lado. Y además este colegio tiene acusaciones de varias familias. Digo, centra más las conversaciones por ahí.
porque te van a preguntar cómo era tu hija, tú vas a comentar que estupenda, ¿no? Pero es que el tema no es cómo era tu hija, es que te la han matado. Habla de por qué y qué van a hacer ahora, ¿no? Y estos y unas pautas más similares les di, y el caso explosionó. Y dije, yo lo empiezo, te mandaré a todos los periodistas y te van a localizar. Y yo le mandé a un montón de periodistas, pero luego ya se lo cuentan unos a otros. Y yo no hago esto yo lo hago por instinto. O sea, a mí me da igual si me reconocen que la he armado, que la he liado. No, la gente no sabe que ha sido Trancats la que ha empezado a mover el caso de Sandra Peña. Posiblemente no se enteren nunca, la mayoría, no importa. De lo que se trata es de que sea la última ya, por fin. Que no va a ser así. Ya lo veréis, porque con mi hija, a menor grado, también se armó cierto alboroto social, ¿no? Y los periodistas nos decían que a ver si era la última, y han muerto 5 más entonces, que se sepa. O sea que a mí ya me gustaría que fuese la última, o que no hubiese muerto, mejor, ¿no? Ni mi hija tampoco. Pero es que ha pasado una semana, ya no se habla de Sandra Peña apenas. Claro, pero lo curioso es que antes de Sandra Peña, en julio, también se suicida un niño, Dani, que además tanto tú como yo hemos hablado con la madre, con Marina, que desde aquí le mandamos un beso, un abrazo enorme, porque ha sido también una valiente, contando la historia y además reivindicando, intentando llevar esa conversación, y sé que también tú has hablado con ella. Sí. ¿Cómo pasa un caso como el de Dani y no lo conocemos? Que de repente lo sacasteis vosotros hace un par de semanas y creíamos que era de ahora porque no se había conocido este caso. Porque esta mamá lo puso en internet y no le importó a nadie. O sea, ella intentó darle voz. Ella intentó hacerlo sola. Porque aparte ella me escribió diciéndome, Laura, mi única manera de sentir un poco de esperanza es compartir y no. Sí, ella sigue muy confusa y no lo sabe. Yo se lo he dicho en privado, digo, tú todavía no estás bien. Y si haces valoraciones sobre lo que le ha pasado a tu hijo, te va a pasar como a nosotros. Como estás mal, no la vas a hacer bien. Digo, porque ella es muy buena persona, su hijo quiere igual, y no quiere culpables, pero digo, oye, es que los hay. Hay culpables. Porque a tu hijo no le ha pasado esto porque sí. Digo, entonces no tengas miedo. Tú lo denuncias y ya saldrán. Porque el colegio es responsable de la seguridad emocional del niño. Lo pone y más en la que ley. culpables, lo que decimos, hay responsabilidades. Quiero decir, hay responsabilidades que no se cumplen. Responsabilidades civiles, penales, que para ser culpable lo tiene que decir el juez, pero llámale, pon el nombre que quieras, pero las cosas no pasan porque sí. Y ella publicó en internet que su hijo se había suicidado y nadie lo publicó ni nada. Digo, vale, yo te voy a ayudar, digo, pero le dije lo mismo, digo, no hables tanto de tu nene, pues tu hijo es inocente, porque es que van a buscar la culpa. ¿Qué problema tenía? Porque él tenía gafas, era gordito. No. Ojo, incluso no solo que no hace eso. falta tener nada raro, que te toca porque te toca. Y ojo, incluso no eso, sino otra cosa que me preocupa mucho también, el buscar razones dentro de la propia familia. Eso lo hacen también. Si está separada, si hecho, había problemas en casa. Manera que lo cuentes. La policía investiga a los padres cuando el niño ha muerto. Claro, por eso te digo. Y cuando ya saben que los padres no tienen nada que ver, dejan de investigar. Porque no sigues investigando al colegio y a las extraescolares que hacía la niña. A lo mejor ahí hay algún problema, hay un pederasta o un maltratador o acosadores. Acaban la investigación de oficio en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque seguimos con protocolos y procedimientos antiguos que no funcionan. Pero sí, que no tienen sentido. Que no tienen sentido porque, quiero decir, somos personas que socializamos, que estamos en el mundo y que nuestros problemas no están solo en casa, están fuera, en la sociedad. Pero es que no pueden tratar el suicidio de un niño como el de un adulto, que claro, más o menos sabe lo que se hace, sabe lo que es el fin de su existencia. Un niño no sabe lo que es la muerte todavía. La conoce un poco el que ha tenido una mascota, pero... Mira, vamos a tener aquí, en un par de semanas vamos a tener también a nuestro querido Pablo de Ocímoron, que es un psicólogo que está muy enfocado en el tema de acoso escolar por su hermana, que lo sufría, y en el suicidio. Él pone mucha voz al suicidio. Y él habla de eso, ¿no? De que cuando una persona se suicida lo que está intentando es dejar de sufrir. Claro, no un niño, cuando un niño, una niña, un adolescente se suicida, quiere dejar de sufrir. Pero no sabe las consecuencias que eso tiene, como tú decías tan bonito al inicio, de
no se acaba. Ahora dolor quien, no va, desaparece, quien va a sufrir son otros. Claro, van a sufrir otros, pero el dolor no se va. Mi niña pobrecita, si llega a imaginar. Si llega a imaginar lo que viene después, no lo hubiese hecho, pero es que no les funciona bien. Ya te comenté que en una niña la mente no está desarrollada hasta los 25 y en un chico hasta los 30. Y hasta ese periodo, como está la sociedad con las redes sociales, que tendremos un problema a nivel mundial porque el acceso es libre y ahí ven ejecuciones en directo, violaciones grupales, en fin, barbaridades que les quitan la sensibilidad como individuos a nuestros niños. Esto, lo que viene es grave. Yo estoy tratando casos de abusos entre niños de 8 y 9 años, que se meten cosas en los genitales, de arena, tierra, ramas. Son barbaridades que en mi época eran impensables. Impensables. Están imitando porque tenemos un gran problema pues con el porno, que es la escuela del sexo de los niños y de las niñas. Y está bajando la edad y tenemos un podcast maravilloso con Marina Marroquí, que es experta en esto, 8 o 9 años. Sí, entonces tenemos que también responsabilizarnos de eso porque está ocurriendo. O sea, no podemos decir, yo creo que en temas como los que estamos hablando no podemos decir mi hijo, mi hija no. Nunca. José Manuel, mi hijo, mi hija no. Esto nos puede pasar a todos, a todas, en las mejores casas, creyendo que lo estamos haciendo bien. Yo pensaba que solo se suicidaban los niños de familias desestructuradas o con problemas de drogas, de robos. Y me ha pasado a mí, que soy una persona muy normal, y a mi mujer. Entonces ves que no, que la película que no te la vendan así porque le puede pasar a cualquiera. Pero sí que hablamos el otro día, cuando estuvimos hablando de la conversación que tuvimos telefónica, de que tampoco la solución, además que no es legal, poner las fotos de las acosadoras y acosadores. No, eso sí. José Manuel. Eso es delito. Eso es pasar la línea. A ver, eso es delito, eso no se puede hacer. La gente no puede coger la ley por su mano. No, porque... Es que tú estás luchando para que el gobierno apruebe una ley. Claro, pero no. Pero no para que cada persona coja la ley. Ni siquiera es una ley más punible con los niños. Es que yo en mi caso ni siquiera denuncié a los niños, que tienen la ley, la jurisdicción juvenil, que es muy laxa, es muy blanda, ¿no? Yo quiero una ley a nivel estatal que esté articulada en varias partes. Una se dedique a los padres, otra a los docentes, otra a la propia inspección y consejería de cómo tienen que hacer las cosas y por acabar al final los niños, que son los menos responsables de si se portan bien o mal. Un niño llega hasta donde le deja el padre o el maestro, llega hasta ahí. Pues si no los paramos, ¿no? Es lógico. ¿Cuál es la clave de la ley que tú propones? ¿Cuál es la clave que tú crees que cambiaría todo? No, mejorará las circunstancias. Mejorará, claro. Pero no hay varitas mágicas. O sea, es verdad. Mientras que hayan padres que crean que sus hijos son unos santos todos y es que eso no es así. O sea, a lo mejor tu hijo es un acosador. Pues lo tendrás que reconducir y ayudarlo, ¿no? Porque también se suicidan, como dije. Y tú no quieres que tu hijo sea una mala persona. O sea, ¿quién quiere criar a un bully a propósito, no? La ley lo que ayudará, por ejemplo, es que no se maltraten niños entre clase y clase, que se quedan solos. Eso no puede seguir pasando. Total. O no permitirá que una inspección no actúe y sea contundente, que pueda pactar. Tú no puedes pactar porque ahí pone que tienes que hacer esto. Te vas al juez. Que no dé lugar a interpretaciones. O sea, el niño que lleva solo un mes en el patio, al colegio tanto de multa. Y si lleva 2 meses, tanto más. Y si lleva 2 años y se mata, pues a lo mejor el director va a prisión, porque lo sabía y lo ha visto 2 años ahí al niño solo y no ha hecho absolutamente nada. Si hubiese un caso así, sería incoherente que a lo mejor ese director que lo sabía y le ha dado lo mismo y se haya matado no entrase a la cárcel ni un mes. Yo no lo veo tan exagerado, ¿eh? En Estados Unidos ya entran por menos que esto. Pero yo no lo veo tan mal, porque con que fuese uno, los demás se ponían las pilas. Y no voy en contra de todos los directores, porque sé que hay gente que lo hace lo mejor que puede. Conozco a un director que ha ganado premios y en su colegio no hay acoso, es una persona estupenda. Pero claro, con que haya uno de cada 1000, que su trabajo le importe un poco. Porque... Es más, hay colegios que lo están haciendo maravillosamente bien, que sean ejemplos también para otros. Sí, que entremos y sepamos cómo lo están haciendo. También me contabas que una de las cosas que para ti fallan en los protocolos es ese momento en el que cuando hay un caso de acoso escolar se enfrenta al acosador y al acosado. Eso no se puede hacer.
Y me he encontrado con jefes de estudios y maestros que no lo hacemos, y tú no puedes hacer eso. Primero, no tienes el permiso de los padres. Es que los niños no están obligados a hacer amistad con todo el colegio entero. Y tercero, el protocolo pone que no lo puedes hacer. Te pones en la piel de Kira, que sí, sufría hay que llamar pánico. A la inspección educativa y que venga un psicólogo, un asistente social o algún maestro, no puede hacer un careo. Porque el protocolo pone que no puede, pero como no se lo leen. Y aquí le hicieron algo peor. O sea, se quedó un profesor a solas cuando el plan de convivencia pone que tienen que haber dos, el tutor y el profesor. Para protección del profesorado, nunca a solas con una alumna adolescente. Y para seguridad propia también de la alumna. Es que es una norma buena para todos, porque ahora hay muchos abusos sexuales. Y yo a lo mejor pienso que ese señor le ha podido hacer algo, porque ese interés en quedarse a solas. Pues evitamos el problema, ¿no? Pues no vas a solas, vas acompañado. O me pones, que en la ley también iría, me pones las paredes todas de cristal, que aquí transparencia. Salió el otro día en los medios un colegio, ¿lo viste? Es un profesor... Ay, no me acuerdo ahora, a ver si mi hermana se acuerda, pero salió en una escuela que era ejemplo y le dieron un premio a este profesor, y uno de los cambios que había hecho en ese colegio era ese. Todo de cristal, transparente, se veían las aulas desde fuera, de los pasillos. Yo todo lo que digo lo he leído en otro sitio. Sí. No me estoy inventando nada. Exacto, que hay casos que están funcionando y que al final, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que tú te has dedicado estos años a estudiar, a conocer bien, a hacerte incluso, tienes el título ¿no? de perito judicial, de centros educativos, acoso que escolar. Puedes acompañar a las familias y te dan, ¿no? Sí, acoso escolar y lenguaje no verbal. Tengo los tres, ¿no? Que el de lenguaje no verbal me ayuda mucho para verlos. Ahora cuando los veo ya digo, me los veo venir, ¿no? Sí. Pero lo que decías de un niño o niña solo en el patio, es que ningún niño, ninguna niña quiere estar solo en el patio, no. Porque se justifica. Se justifica a veces y dice, no, es que ese niño o niña quiere estar solo. No, a menos que tengas una condición ¿sabes? No lo has dicho bien desde el principio, ninguno. Todos quieren estar con iguales y ser aceptados en su grupo. ¿Qué diferencia hay para ti, José Manuel, del impacto que tiene el acoso físico al psicológico? El psicológico no está valorado, ¿eh? Eso es otra cosa que quiero cambiar. Se ha descubierto hace un par de años, y lo dice la doctora Rojas Marcos de aquí de España, que el olor psicológico causa señales en el cerebro igual que el físico. Cuando a ti te dan una paliza, deja unas marcas, que son lesiones cerebrales, pero el maltrato el social, psicológico o aislarte genera lo mismo. Lo tenemos que tratar igual, porque tiene mismas consecuencias. No lo podemos minimizar. En el Código Penal está minimizado. Se intenta cuantificar la gravedad. Pues eso te iba a decir, está erróneo. Los protocolos hay que cambiarlos, porque no se aplica un protocolo cuando hay una paliza. Ahí ya vas tarde. Ahí olvídate de protocolos. Ahí te vas directamente al juzgado o a comisaría. Pues eso es un delito grave, es un delito de lesiones. El protocolo es para cuando hay aislamiento, por ejemplo. Pero se aplica desde el primer día que el niño está solo en el patio, no cuando lleva medio curso o 3 meses. Y lo que comentabas al principio, el silencio administrativo del colegio público o de la consejería. Como no te quieran ayudar, porque no se lo toman en serio, estás perdido, ¿eh? Y hay una parte del acoso escolar que es muy civilino y que es coincidente en los casos que tú has puesto sobre la mesa y a los que has expuesto y has dado voz, como por ejemplo robar material escolar, ¿no? Curiosamente se repite en muchos de los casos que tú hablas, ese robo de material, ese aislamiento, ese insulto por detrás, ¿no? Sí, la burla, las miradas, ¿no? No tiene que ser algo grave, denunciable. De hecho, ya lo digo, el que hace más daño no puedes ir a una comisaría. No sé si leíste, me imagino que sí, Eloy Moreno, ¿no? Con la serie Invisible. Sí, leí el libro primero y luego la vi, está bastante bien. ¿Te pareció que reflejaba...? Sí, excepto la parte de la dureza de la inspectora. No hay inspectores así. Alguno hay, pero... Te gustaría que los hubiera, ¿no? Claro, es un trabajo muy importante el de inspector de educación. Pueden salvar vidas. Igual que hay maestros que salvan vidas porque detectan que hay niños que han sido abusados por el padre y lo denuncian, ¿no? Por ejemplo, o por otra persona porque notan algo raro, pues al revés también es bueno, ¿no? Si el delito se comete en el colegio por parte de un alumno o un maestro, hay que denunciarlo.
Te iba a preguntar también por la parte de educación, ¿no? También más para que sigas mandando esos mensajes tan importantes a las malas madres que nos están escuchando. Nos han enseñado, sobre todo en nuestra generación, somos la generación no educada en inteligencia emocional, a nosotros nos dijeron que teníamos que ser fuertes, Sí, sí. que teníamos que aguantar, y esto realmente ahora está cambiando, ¿no? Claro, a mí de pequeñito me pegaban porque me iba al cole, con las zapatillas. Y yo le hablo con mi madre, digo, ¿a que no te preguntaste por qué no quería ir al cole? No, digo, es que me pegaban. ¿Y por qué no lo contaste? Digo, ¿y yo qué sé? Es que tenía un matón detrás. Pero bueno, yo en casa estaba a salvo, hoy no están a salvo. Pero ¿qué le decimos a esos niños, ¿no? Que además vemos que son sensibles, que pueden ser tímidos, tímidas, como quieran? Ellos no tienen la culpa de nada, que ellos son personas normales y que en un futuro van a ser felices y van a encajar en la sociedad como el resto. Y se van a casar y van a tener un buen trabajo y van a estar bien. Bueno, a lo mejor no se quieren casar, José Manuel. Sí. O no, ¿me entiendes? O juntarse o vivir solos, a ver si me entiendes. Sí, sí. Una dinámica, lo que a ellos les apetezca, ¿no? Lo que no tienen que pensar es que la culpa es de ellos, que no son suficientes. Vi a Lady Gaga en un concierto, que fue víctima de acoso escolar, decir, nunca permitas a grito pelado, ¿eh? Que te digan que no eres suficiente para esto, para lo otro. Revélate, ¿no? Ellos no tienen la culpa. En Francia, un país vecino, el presidente de la República empezó el curso escolar apoyando a las víctimas de bullying, diciendo que ellos no hacen nada malo, que son buenas personas y que él se va a encargar de perseguir a los acosadores para que se estén delante de la justicia. Es un apoyo emocional. Yo aquí no veo a un estadista a la altura. Ese apoyo emocional y que se hable para que ese niño o esa niña cuando lo sienta lo cuente, ¿no? No sé. Claro, lo cuentan los padres, por lo menos. Que lo denuncien en el colegio no se lo vamos a exigir porque es muy complicado, claro, pero a los papás por lo menos. Mira, Japón lo está haciendo bien. Como saben que tienen un problema de bullying muy grave, ahora lo que hacen es que a los niños pequeños les enseñan inteligencia emocional, cómo comportarse. La inteligencia intelectual es cuando ya sabes ser un ser humano organizado, responsable, con ética, le enseñan las otras cosas. Y tú allí ves a niños de 5 años que se van solos al cole, cogen el metro, el tren, no empujan, no insultan. Luego ya de mayor, bueno, complicado, pero de pequeñitos... Pero está bien que ponga los ejemplos porque has hablado de Estados Unidos, que son mucho más punitivos, ¿no? Has hablado de Japón, de Francia, como ejemplo también de prácticas que estás tú además ¿no? incluyendo en tus propuestas. Me acuerdo tuvimos en este podcast a un filósofo maravilloso que te encantaría, David Vico, es impresionante. Él da charlas a padres, a madres, a adolescentes, y en una de las charlas le llama, venimos a los padres y a las madres, venimos a hablar de los hijos de tus vecinos, ¿no? Porque está el punto este que te decía antes de mi hijo, mi hija no, ¿no? Esa parte reactiva, defensiva de mi hijo, mi hija no. Entonces él le llama así como para decir, bueno, pues vamos a hablar de los hijos de tu vecino y así podemos hablar de los tuyos, ¿no? Y él contaba un caso, creo que, si no me acuerdo mal, era Finlandia, donde a los acosadores le ponían un peto de color naranja llamativo. Guau, ¿eh? Es como llevado al extremo, ¿no? Pero con esto que a lo mejor nos parece demasiado, pero sí que nos viene a reflexionar de lo que tú decías, de hay que poner foco en los acosadores y acosadoras para ver qué está pasando. Sí que me gustaría también a esos padres, esas madres concienciados y concienciadas, ¿no? Que decimos, oye, voy a estar también alerta por si mi hija, mi hijo es acosador. ¿Qué les dirías, no? ¿Cómo acompañamos a las familias de esos acosadores y acosadoras? Pues, a ver, hacerle ver que su hijo no es malo, que puede tener un problema y que si se le reconduce, su hijo no tiene por qué acabar siendo un delincuente ni un maltratador si se le reconduce, pero si lo deja a su libre albedrío, posiblemente acabe mal. Sí, pero hay también una vergüenza, ¿no? Una vergüenza social. Sí, pero... que tu hijo o tu hija lo sea, pero quiero decir... Pero es que está ocurriendo, o sea... Hay unos porcentajes, unas estadísticas de niños que disfrutan. Que en el caso de mi hija incluso hubo uno que disfrutaba haciendo daño a los demás. Que no puedo decir quién es, pero imagínate, ¿no? Para que un niño disfrute haciendo daño a otros, tiene un problema grave de psicopatía o algo, ¿no? Pero es pequeño, se le puede tratar y de mayor puede ser una persona normal, feliz. Pero yo por eso también abro un poco el
la esperanza que se pueda llegar a hablar con los padres y las madres, porque creo que muchos padres y madres que a lo mejor pueden tener un hijo o una hija acosadora no lo saben, José Manuel. Hay muchos casos que el colegio ha hablado con padres y los padres rápidamente han cogido a la hija, han hablado con el hijo y le han solucionado el problema. Pero por eso le digo a los colegios que no tengan miedo a los directores, Claro. que comuniquen a los padres que su hijo le acosan. Que van a tener tendencia a sobreproteger a sus hijos, sí, eso es un instinto maternal y paternal normal, ¿no? Pero habrá muchos que dirán, bueno, no, yo no quiero un hijo acosador en casa, y le pongan fin. Claro, hay que mojarse, hay que hacer cosas. Vamos a hablar en este ratito que nos queda de la parte de luz y de esperanza, José Manuel, que has puesto tú a muchas familias, a esta sociedad, a cambiar la manera en la que tratamos estos temas y hacerlo desde un lugar emocional, social y también legal, ¿no? Porque creo que tocas las tres patas importantes para cambiar y que esto no sea un problema como lo es tan grave en estos momentos. ¿Qué te quedaría de este camino que has hecho estos años? ¿Qué crees que ha cambiado en positivo? O sea, ¿qué tú puedes decir que pese a lo difícil que está todavía, hay cosas que sí que están cambiando? Sí, yo he notado que, porque yo no voy solo, ¿eh? Llevo 260.000 firmas recogidas, hay otras asociaciones como la mía, más pequeñas e iguales, que también están en lo mismo, y bueno, estamos notando que la sociedad se va concienciando. Hoy estamos aquí, estamos aquí sentados hablando de esto. Está costando muertos. Que has abierto telediarios durante semanas, quiero decir que eso no estaba antes, José Manuel. No, por eso, a lo mejor, me lo han dicho varios periodistas, y yo pienso igual, a lo mejor si yo no hubiese hecho todo lo que he hecho, porque no... Es que he hablado en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña, mandé 250 fotos a color a todos los parlamentarios de Cataluña con un texto explicando cómo había muerto mi hija y por qué. En fin, hablar con la consejera de Educación, con los tres que han habido, que los van cambiando, no duran nada. Bueno, si yo no hubiese hecho nada, a lo mejor dice Sandra y ocupa el lugar de mi hija. Se oye, pero menos. Pero yo estoy seguro de eso. Y no lo digo por ponerme una medalla, es que ya dije, me da igual. O sea, bueno, porque esto no va por ti, yo no, tú lo haces por... yo no necesito reconocimientos para sentirme bien, ni los busco ni los quiero, me da igual. Yo lo que quiero es que ningún niño se tire. Porque ni a mi peor enemigo le deseo que pase por lo que estoy pasando yo y su mamá. O sea, eso es un dolor extremo. Claro. Pero tú has sido el que ha sacado la fuerza de los dos para dar este paso, ¿no? Sí, porque vimos la indiferencia, ¿no? La frialdad. Dijimos, ¿cómo puede ser que se muera una niña tan maravillosa y le importa tan poca gente? Digo, eso no puede ser. Le tiene que importar a alguien. Y bueno, vas encontrando un periodista que le importa, otro que también, un político. Somos muchas las que nos importa tu historia. Es que no voy solo, ya lo digo. Solo no haría nada. Si no tuviese acceso a micrófonos, no haría nada. Yo tengo la disponibilidad de ir, de venir, lo que haga falta, ¿no? Y de dejar mi trabajo, pero porque sé que puedo salvar vidas. Aparte de los consejos que doy, más jurídicos que emocionales, porque yo, recordemos, no estoy tampoco... A mí se me ha muerto una niña, mi hija única. ¿Tú cómo te encuentras emocionalmente, José? Sigo medicado, ya han pasado 4 años, ¿eh? Sigo medicado. En parte finges que estás bien y respondes que sí, pero no estás bien, ¿no? Actúas. Pero tienes que vivir. Recuperas el apetito aunque no quieras, el cuerpo sobrevive, ¿eh? Yo pensaba que no iba a tener apetito nunca más en mi vida. Y me entró hambre. Me lo dijo la psicóloga, te va a entrar, lo vas a recuperar. Y a mí me han entrado ganas de volver a la playa, que es lo que más le gustaba a Kira, 4 años después. Yo no podía entrar en la habitación de mi hija durante el medio año primero. No era incapaz o de ver vídeos. Y hoy los veo y digo, qué bonita que era. Qué guapa, qué buena. Hubiese llegado, hablaba inglés, francés, era buena persona. Era súper buena, ¿eh? Ayudaba, dejaba los trabajos a todo el mundo. Sí. Es imposible no emocionarse, José. Te lo prometo, era... Yo creo que ya está. Yo no sé cómo de mí, porque yo no le llego ni a los talones. Era yo un ser humano tan excepcional. No merecía morir, créeme. Ningún niño merece morir, ¿eh? Pero
Mi hija, no me lo podía creer. Y menos cómo se tomó después la cosa. Pues no. Aquí hay que cambiar muchas cosas. Sí, bueno, un niño hay que investigar absolutamente a todo el mundo. Hay que mirar el móvil, no de la muerta, de los posibles acosadores. Sigue sin hacerse. Total. Ha muerto Sandra y no van a mirar los móviles de las acosadoras. Ya les ha dado tiempo a borrar todo. Porque Total. no solo lo que ya le hayan enviado Total. a ella, es lo que se comentaban Total. entre ellas. ¿Qué comentaban entre ellas? Total. ¿Quién se va a enterar? Nadie. Esos grupos de WhatsApp diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a decir, vamos a reenviar una foto. Claro, ahí lo organizan. Y no se investiga. En estos casos, si son otros tipos de delitos, sí, ¿eh? De todos los sospechosos se miran todas las terminales digitales. Vaya, hombre, pero si es de niños, no, ¿por qué? Exacto. Es que eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Como que me dijeron que no se podía interrogar a un menor. Me tuve que ir al jefe de la policía, Buah. al señor Trapero, a pedirle por favor que los interrogase. Que me han dicho en su comisaría que no se puede. Dice, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. Con los tutores legales al lado. Claro que se puede. Sí, eso, señor José Manuel, no se preocupe, que eso se va a hacer. El señor Trapero, le tengo un respeto increíble, no lo conozco de nada, ¿eh? Solo he tenido esa visita con él. Pero puso un antes y un después, este hombre también de alguna manera, ¿no? Por lo menos los papás de los bullis que sepan que acaban en comisaría, a dar explicaciones de por qué esa burla, y ahí salieron muchas cosas. Pero es que no se hace por... Pero tiene que haber una denuncia. Primero tiene que denunciarse. No se miran, no se hace, ¿eh? O sea, tú denuncias y tal, y la policía, si lo cree oportuno, no interroga a los... Ahora sí, Sí. pero cuando mi hija no. No, ahora. O sea, Ahora sí, claro, ahora ya lo veo en el telediario muy bien. Ahora la Consejería de Educación Andaluza ha enviado a la Fiscalía al Colegio de las Irlandesas de Loreto. Pero esto hace 4 años era inimaginable. por eso, ¿ves? Era inimaginable, os han dejado solo y a Pero lo es mejor que- le quitan el concierto económico. Pero esto ha sido gracias a ti, tu lucha. Claro, porque no he parado y no he ido solo. Siempre me he buscado aliados en el camino, porque he entendido que esto es tan grande que solo no puedes. Es imposible. Pero tú sabes lo orgullosa que está Kira de ti, Yo creo que sí. ahora en este momento. Yo creo que me está viendo desde algo que no entendemos, que no somos capaces, Te está dando fuerza. y está diciendo, jo, papi. Primero está diciendo, jo, la que he liado, si eso no lo hago, ¿no? Y luego está pensando, lo estás haciendo muy bien. Y estás sacando fuerzas también de eso, ¿no? Porque te iba a decir a esos padres que están viviendo esa situación tan dura con el proceso que tú has hecho de 4 años y todo el proceso psicológico, ¿qué es lo que te ha ayudado a seguir adelante, José? ¿Qué crees que es clave? La lucha. A ver, pensar que puedes evitar que pase a otros niños es suficiente. Y aporto en eso. O sea, estoy convencido, me lo han dicho padres, ¿eh? Sí. En dar buenos consejos en el momento que está más confusa una persona, y no es un consejo interesado. Yo no tengo ningún interés, yo no cobro, yo soy todo el día liado, pero yo sé que afino. Porque he mirado muchos casos, he analizado lo que me pasó a mí, no quiero que le vuelva a pasar a nadie, y sé que doy consejos que das en el clavo, ¿eh? Que luego me llaman agradeciéndomelo. Y tengo que hacerlo. O sea, es lo que me queda. Se lo debo a Kira y a... Es que te vuelves diferente. Mira, yo voy por la calle, veo niñas de la edad de mi hija y pienso, si a esta niña mañana le hiciese falta un riñón o un hígado o algo, yo no la conozco de nada, yo se lo doy. Yo no sé, si hay algún padre que me escuche, se lo doy, pero sin ningún problema. Porque yo voy a cumplir 60 años, he tenido una vida. Hasta que murió mi hija buena, ¿no? Pero esos niños van a morir por una enfermedad o por alguna otra cosa. Y yo ya he vivido y no tengo aquí a nadie, o sea, no tengo a nadie. O sea, mi generación, yo va a dejar de existir porque no está mi niña, ¿no? Pues por lo menos poder ayudar a otro. O ver que están asaltando a una niña, o es que me metería a morir allí, sabiendo que van a hacerme daño, o sea, me daría igual. Porque los niños son lo más sagrado, los niños no se tocan. Hay que proteger la infancia, José. Es la infancia, ostras. Es que estamos hablando de algo muy grave. Es que ya no es empatía, es que hay falta de compasión. O sea, burlarse de un niño en una silla de ruedas a otros niños y que no se le vea gravedad en el colegio, el tema es grave, ¿eh? Y ya no tiene que estar en una silla de ruedas, es normal, es un ser humano.
y los tenemos que tratar como tal. Los niños, yo lo digo siempre, tienen menos derechos civiles que los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué no los creemos? Porque no votan. Tiene que ser mayor y un famoso para salir a contarlo. Y entonces le creemos, ¿no? Hablamos de eso el otro día también. Dijimos, ¿qué pasaría si esto pasara al hijo o hija de alguien muy importante? Es que no se crean los niños. Claro, ¿qué pasaría? Pues que no se le creería. Y ese señor con poder igual hacía algo para cambiarlo, pero de momento no les ha pasado a ningún poderoso. A uno en el norte de Inglaterra. Y tuvo que sacar al hijo del colegio, ¿eh? Porque se lo acosaban igual, ¿eh? Y era el rey, ¿eh? O, no sé si Dinamarca, no me acuerdo qué país, uno de estos. Se tuvo que sacar al hijo. La salida siempre es irte. Claro, es que pero no hay garantías de que te salga bien, ¿eh? También. Porque existe el ciberbullying. No, exacto, existe el ciberbullying y existe también que pueda ocurrir de nuevo en el... Si está roto, lo va a arrastrar. Y los otros lo van a detectar y bullies hay en todas partes. Y se van a volver a meter con él. Llevo un caso de 4 colegios, ya llevan en el 4. El niño está roto. Y al niño se le ve. Hay que llegar antes de que ese niño se rompa o esa niña. José, tenemos una manera de terminar muy bonita porque en esta casita podcast, miras ahí, tenemos en el mueblecito las fotos de cuando eran niño y niña, nuestros invitados e invitadas. Y a mí me hacía ilusión que tú hoy trajeras la foto una foto bonita con tu niña y que nos la enseñaras para que se quede aquí en la casita. Mira, ¿Para has traído, José? Hace 9 años. ¿Enseña la cámara? Preciosa. Celebraba el 51 cumpleaños yo con ella al lado y yo dejaba soplar. Los niños siempre quieren soplar nuestras velas, sí, ¿verdad? Sí. Cuando somos padre y madre dejamos de cumplir por nosotros. Claro. ¿Te recuerdas ese momento, José? Sí. Como si fuera ayer, ¿no? Perfectamente. Y mira, ¿veis el reloj? Sí. Pues cuando se quitó la vida, al día siguiente lo buscábamos. Nunca supimos dónde acabó ese reloj. No lo sabemos. Era un Apple Watch, pero no traían localizador, era el primero que salió. Y a vivir con eso toca. O sea, no sé si se lo quitó alguien o se lo quitaron el día antes. No puedo pensar que fueron los de la ambulancia, ¿me entiendes? Eso no lo voy a pensar. Pero su reloj desapareció. Sí, sí. Enseña la foto más arriba, que lo vean aquí. Tienes que... Ahí que te vean en esa cámara, sí. Bueno, llevo su tatu aquí. Está preciosa. ¿Qué pone ahí? Kira. Ah. Y llevo la mariposa de ella también, y aquí tengo la palabra resiliencia y aquí el símbolo de la paciencia, porque la necesito. Necesito muchas tomas. ¿Qué le dirías a este José que ves aquí, que no se espera todo lo que le va a pasar? José. Esa persona ya no está, ahora hay una persona distinta. Yo creo que mi hija me ha hecho mejor persona, ¿eh? Estoy convencido. Ha sido de una forma horrible, pero... Y tenía cosas mías, ¿eh? Tenía cosas del humor sevillano. Lo digo en serio. Era muy bromista, Kira. Estaba todo el día bromeando. Yo ahora creo que tenía una depresión, la depresión de la sonrisa que llaman, que es la que no notas, la que llevan por dentro, ¿no? Pero a los niños ya lo digo. Ya no quería preocuparos. No quería, los niños tienen que ir a la escuela a pasarlo bien, a aprender y a hacer amigos. Todo lo demás sobra y hay que erradicarlo. Y hay que tomárselo en serio, ¿no? Y el día 6 estaremos ahí en Madrid. No les va a gustar, van a pasar un mal rato, porque vamos a decir los nombres de los responsables. Pero quizás ellos, si hubiesen legislado, quizá, no lo vamos a saber nunca, podrían haber evitado alguna de estas muertes, ¿no? Porque ya te contaba antes, hay cosas muy sencillas que se pueden aplicar y no cuestan dinero. Vamos a seguir luchando por eso, José Manuel. Te agradezco enormemente que estés aquí hoy, tu valentía, que este programa sea homenaje a Kira, a Sandra, a Dani, a tantos niños y niñas que se han suicidado por un problema gravísimo que nos afecta a toda la sociedad, que es el acoso escolar. De verdad, gracias. No te imaginas lo orgullosa que estamos de ti y de toda la labor que haces. Nos vas a tener siempre aquí a tu lado.
Y a todas las malas madres, pues sí que os pediría algo para terminar, ¿no? Yo creo que este programa es importante que llegue muy lejos. Sabéis que no lo suelo hacer, pero sí que me gustaría que este programa lo mandarais a todos los grupos de WhatsApp, también los del colegio, a toda la gente que creáis que puede cambiar las cosas y que pueda además darle fuerzas a José, a su asociación Trencat, para que estas conversaciones no se tengan que dar más. Gracias. Gracias de corazón, José. Gracias. Y vamos a poner esta foto, ¿no? Aquí, la ponemos juntos. Sí, vente conmigo. A ver, un hueco. Ahora, bueno, vas a hacer aquí este hueco. Gracias. Pues hacemos una foto ahora.